Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, y también vamos a leer el capítulo 12, versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, y capítulo 12, versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, y capítulo 12, versículos 1 y 2, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Te pido que tú nos ministres, que tú nos hables, por favor, Señor, a todos y a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Habla tú, ministra tú, por favor, Señor. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero hablarte en esta mañana sobre las características de la juventud y de la adolescencia. Las características de la juventud y de la adolescencia. Dice el versículo 9, alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es lo que nos presenta el versículo 9? ¿Qué es lo que nos presenta este texto? Este versículo nos presenta la característica principal de la adolescencia y de la juventud. ¿Cuál es la característica principal de la adolescencia y de la juventud? Que es una etapa hermosa, preciosa, maravillosa, sin igual, que nunca más se volverá a repetir. Cuando la adolescencia termina, cuando la etapa de la juventud llega a su final y las personas entran en la etapa adulta, jamás volverán a vivir, jamás se volverá a repetir, jamás volverán a tener las experiencias, las vivencias que tuvieron en su adolescencia y en su juventud. Cuando el texto nos está diciendo aquí, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia, nos está diciendo que la etapa de la adolescencia y de la juventud es una etapa gloriosa, es una etapa hermosa, bella, preciosa, maravillosa. Impresionante que Dios describa la etapa de la adolescencia y de la juventud como una etapa hermosa, una etapa donde se encuentra placer, gozo, alegría, que se puede disfrutar al máximo. Dios no está en contra que el joven se alegre en su juventud, disfrute su juventud, su adolescencia y su juventud. Lo normal es que el adolescente y el joven vivan su adolescencia y su juventud, lo disfruten, que encuentren placer en esta etapa, deleite, alegría, gozo, felicidad en esta etapa. Dios no está en contra de que el joven valore la etapa que está viviendo
su adolescencia y juventud y que la viva al máximo, que la disfrute. Muchos hombres y muchas mujeres religiosas, muchos hombres religiosos y muchas mujeres religiosas quisieran que los adolescentes y los jóvenes vivieran como adultos, que ya no tienen tantas energías, tantas fuerzas, tanto vigor, tanto aguante para practicar algún deporte, para hacer ejercicios, para jugar, para estudiar, para trabajar. Terrible que muchos hombres religiosos y muchas mujeres religiosas condenen el que un joven disfrute esta etapa, disfrute su vida, disfrute su adolescencia, disfrute su juventud. Y los quisieran encapsular en una vida restringida completamente. No hagas esto, no hagas aquello, no aquí, no allá. Cuando Dios nos está diciendo que es una etapa hermosa. Te dice, alégrate joven en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfruta tu juventud porque no se volverá a repetir en tu vida. Disfruta tu adolescencia porque no la volverás a vivir. Se va la adolescencia y jamás vuelve. Se va la juventud y jamás vuelve. Hermosa la etapa de la adolescencia y de la juventud. Preciosa, maravillosa. El joven, el adolescente está lleno de fuerzas, de energías, de vigor, de aguante. ¿Por qué estas energías? Para que estudies al máximo, para que hagas ejercicios, para que practiques algún deporte, para que salgas a convivir con tus amigos sanamente. La adolescencia y la juventud es una etapa hermosa, preciosa, maravillosa. Y cuando los adolescentes y los jóvenes están sanos, no están enfermos físicamente, pueden hacer muchas cosas, pueden lograr muchas cosas, pueden alcanzar muchas cosas. Sin embargo, existe un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que existe? Que el adolescente y el joven destruya la hermosura de su adolescencia y de su juventud. Existe ese riesgo de que el adolescente y el joven destruya la belleza de su adolescencia y de su juventud. Haga pedazos su adolescencia y su juventud. Y haga de esa etapa hermosa, preciosa, maravillosa, gloriosa, bella, la haga un basurero, la haga añicos, la haga pedazos. Y no pocos jóvenes han destruido la hermosura de su adolescencia y de su juventud. No pocos jóvenes han hecho pedazos su adolescencia. No pocos jóvenes han hecho pedazos la hermosura de su juventud. Muchos jóvenes han destruido su adolescencia y su juventud. ¿De qué manera? ¿De qué forma un adolescente o un joven arruinan, destruyen, hacen pedazos la etapa de su adolescencia y de su juventud? Siguiendo el camino del libertinaje, decidiendo ser rebeldes hacia sus padres, tomando el camino de los vicios, tomando la decisión de fumar, de drogarse, tomando la decisión de emborracharse, ser borrachos, tomando la decisión de empezar a tener relaciones sexuales sin estar casados. Cuando un joven en la etapa de su adolescencia y de su juventud decide el camino del libertinaje, decide el camino de la rebeldía, decide el camino de los vicios, de las drogas, del cigarro, del alcohol, de la fornicación, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la delincuencia, está destruyendo, está haciendo pedazos, está arruinando su preciosa etapa de la adolescencia y de la juventud. Muchos jóvenes que optaron, muchos adolescentes que optaron, que decidieron esos caminos de maldad, caminos de pecado. Después, ¿cómo les duele? ¿Cómo se arrepienten? Porque hicieron malas cosas, porque tomaron malas decisiones, porque optaron, porque decidieron por el camino de la maldad. Echaron a perder la hermosa etapa de su adolescencia y juventud, siguiendo el camino del pecado. Querido joven que me escuchas, adolescente,
de 10 años, 11 años, 12 años, 13, 14, 15, hasta los 17 años, adolescente que me escuchas, no eches a perder tu vida. No eches a perder tu vida, no hagas pedazos la hermosa etapa de la adolescencia. No arruines tu adolescencia. Es preciosa esa etapa, es maravillosa esa etapa, es gloriosa esa etapa. No la eches a perder. El pecado es amargo. El camino de la rebeldía es un camino amargo que trae destrucción, que trae infelicidad, que trae desgracia, desdicha. El camino del libertinaje, el camino del alcohol, el camino del cigarro, el camino de las drogas, el camino de la fornicación, el camino del adulterio, el camino de la delincuencia, son caminos que destruyen la preciosa vida de un joven, la hacen pedazos, la hacen añicos. Valora la etapa que estás viviendo, querido joven, adolescente. Vive tu vida sanamente, diviértete sanamente. No eches mano del pecado para ser feliz en esta etapa, porque ya en sí la adolescencia y la juventud es preciosa, es maravillosa, es gloriosa, es bellísima. No le tienes que añadir el pecado para disfrutar esa etapa. No tienes que fornicar, adulterar, drogarte, fumar, emborracharte, ver pornografía para ser feliz. No te hace falta eso. No es necesario el pecado para ser feliz en esta etapa. No es necesario, no se necesita. No arruines tu adolescencia y tu juventud, querido joven que me escuchas. No arruines, no destruyas tu preciosa etapa que estás viviendo. No la arruines. ¿Qué más dice? Dice, seguimos leyendo el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Impresionante que Dios advierta al adolescente y al joven que va a ser juzgado. Querido adolescente, querido joven, Dios te advierte que vas a ser juzgado. ¿Qué significa eso? Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, lo que te está diciendo las Escrituras es, tú puedes disfrutar tu adolescencia y tu juventud de una manera sana y agradable delante de Dios, o tú puedes vivir tu adolescencia y tu juventud de acuerdo al mundo, de acuerdo a tu carne, de acuerdo al diablo. Pero ya sea que decidas vivir tu adolescencia y tu juventud sanamente, vivirla, disfrutarla sanamente, agradando a Dios, o ya sea que decidas vivir tu etapa de adolescencia y tu juventud de acuerdo al mundo, de acuerdo a tu carne, de acuerdo al diablo, serás juzgado. Si tú decides vivir tu adolescencia y tu juventud agradable ante los ojos de Dios, te va a juzgar y te va a recompensar, te va a bendecir. Pero si tú decides vivir esta etapa fuera de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, vas a ser juzgado y van a venir las consecuencias. Dios advierte, queridos jóvenes y adolescentes, que van a venir consecuencias. Por eso te advierte y dice, pero sabe, no se te olvide, quiere decir, pero sabe, tómalo en cuenta. No va a fallar, no se le va a olvidar a Dios que te va a juzgar. Debes estar bien consciente, querido adolescente y joven, que todo lo que hagas en esta etapa va a tener consecuencias. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. No tus papás, porque a lo mejor tus papás son alcahuetes. No tus papás, porque a lo mejor tus papás son solapadores. No, ellos no te van a juzgar. El que te va a juzgar es Dios, porque a lo mejor tus papás te daban permiso que estuvieras en lo oscurito, allá muy a solas con tu novia, con tu novio, manoseándose, y tus papás no lo veían mal, y a lo mejor tus papás sabían
que tú ya estabas teniendo relaciones sexuales con tu novia o con tu novio, y para ellos era normal, no lo veían mal, para ellos no era un asunto de preocupación. Por eso te dice claramente, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te juzgará Dios, no tus papás, no tus vecinos, no tus amigos, no tus cuates, no tus compadres, no tus abuelos, no tus tíos, no tus primos. No, el que te va a juzgar es Dios. Él es el que te va a juzgar. Tú puedes decidir vivir tu etapa de adolescencia y tu juventud a tu manera, a tu antojo, conforme a tu carne, conforme a tus pasiones, conforme a tus deseos, conforme al mundo, conforme al diablo. Pero que no se te olvide, que te va a juzgar Dios. Te va a juzgar Dios. Dios te va a hacer responsable de tus actos. Dios te va a hacer responsable de tus actos. Cada persona es responsable de sus actos. Por eso el juicio es personal, es individual. Y por eso el que juzga es Dios. Porque ¿cómo nos justificamos ante Dios? ¿Qué pretexto podrás poner ante Dios que valga, que sea válido? Tú eres libre de vivir tu juventud, tu adolescencia, como gustes, como te venga en gana. Pero que no se te olvide que te va a juzgar Dios. Si tú decides el camino de los vicios, tú vas a enfrentar las consecuencias. Si tú decides el camino de la rebeldía, tú vas a enfrentar las consecuencias. Si tú decides el camino del libertinaje, querido joven y adolescente, tú vas a enfrentar las consecuencias. Si tú decides empezar a fornicar con tu novio, con tu novia, tú vas a enfrentar las consecuencias porque te va a juzgar Dios. ¿Cuántas parejas dicen, pues total, nos vamos a casar? Ya está pedida y dada, ya estamos comprometidos y nos vamos a casar. Empecemos a tener sexo, empecemos a tener relaciones sexuales. ¿Para qué nos aguantamos hasta el matrimonio? Eso es fornicación, querido joven. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación. Y es un pecado delante de Dios, es un delito delante de Dios. Y Dios te va a juzgar. Y Dios te va a juzgar. Querido joven y adolescente, ¿sabías tú que la etapa de la adolescencia y de la juventud es preciosa, maravillosa, gloriosa, bella? Porque aquí es donde se ponen los cimientos. En esta etapa de la adolescencia y de la juventud es donde se ponen los fundamentos, es donde se ponen las bases para qué tipo de vida vas a vivir en tu etapa de adulto y de anciano. Aquí se ponen las bases, en esta etapa. Por eso los papás, ¿cuánto no deberían ayudar a sus adolescentes, a sus jóvenes, de que pongan bien los cimientos? Ayudarles y a enseñarles a que aprendan la obediencia, la sujeción, el amor, el servicio, la diligencia, la responsabilidad, el trabajo. Es en esta etapa. Si en esta etapa el joven decide ser flojo, mediocre, irresponsable, negligente, necio, rebelde, está poniendo los cimientos, los fundamentos, ¿cómo va a ser de adulto? Así va a ser de adulto. Necio, rebelde, mediocre, mundano, impío, inmoral. Porque eso fue de adolescente y de joven. Ese fundamento lo estableció cuando fue adolescente y joven. Claro que cuando una persona se arrepiente, Dios puede transformarlo y cambiarlo. Pero ¿cuánto le va a costar a la persona? ¿Cuántas personas se dan de topes? Aun cuando ya se arrepintieron y se convirtieron, porque no pueden vencer sus concupiscencias fácilmente. Porque se dan cuenta que están atados, esclavizados, acostumbrados, viciados. Y no es fácil, porque los fundamentos los pusieron ellos en su etapa de adolescencia y de juventud. Por lo tanto, querido joven y adolescente, valora tu adolescencia y tu juventud. Valora la etapa que estás viviendo. Valora la etapa que Dios te está permitiendo vivir. Dice, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Lo vuelvo a leer. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Qué consejo le está dando Dios a los adolescentes y jóvenes? Dios sabe que una de las concupiscencias de un adolescente, de un joven, es el enojo. Se enojan porque el papá, mamá los manda a hacer algo, les exige algo, que barran, que tiendan su cama, que laven trastes, que le ayuden a su mamá en la cocina, etcétera, etcétera. Y a veces el joven, el adolescente no quiere y se enoja. Por eso dice, aparta de tu corazón el enojo. ¿Qué te está diciendo? Haz las cosas con alegría. Obedece con alegría. Obedece de todo corazón. Quita de tu corazón el enojo. Quiere decir que Dios sabe que una de las grandes concupiscencias del adolescente y del joven es enojarse. Y se enojan por cualquier cosa. Se enojan por cosas infantiles. Se enojan por cosas insignificantes. Se enojan por trivialidades. Lo que está diciendo Dios es, querido joven y adolescente, aprende a tener dominio propio. Aprende a tener dominio propio. Quita pues de tu corazón el enojo. No te dejes llevar por el enojo. Perdona, ama, sirve. Y cuando sientas que el enojo te quiere controlar y te quiere dominar, tú domina el enojo. Tú somete al enojo. No caigas presa del enojo. Que el enojo no te cautive. Aprende a hacer las cosas con amor. Aprende a obedecer con gozo, con alegría, en buena actitud. Tú puedes tener dominio propio. A eso te está llamando la Biblia, a tener dominio propio. Y dice, y aparta de tu carne el mal, quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal. Aparta de tu carne el mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué te está llamando Dios? A que identifiques, a que estés consciente de todas aquellas cosas que te pueden afectar, que pueden destruir tu preciosa juventud, tu preciosa adolescencia. Y aparta de tu carne el mal. ¿Hacia qué cosas se inclina tu carne? Pregúntate si es bueno delante de Dios o es malo, si es pecado o no es pecado, y decide hacer lo bueno. Hay cosas que te quieren cautivar, que te quieren esclavizar, y hay pecados pareciera que te persiguen de día y de noche, pensamientos de maldad que te persiguen de día y de noche, concupiscencias que te persiguen de día y de noche. Haz caso omiso, aparta de tu carne el mal. Invitaciones al pecado, apártalas de ti. Toma la decisión de no hacer lo malo. Toma la decisión de vivir una vida recta, una vida justa, una vida íntegra. Toma la decisión de vivir una vida agradable delante de Dios. Eso es lo que significa, aparta de tu carne el mal. ¿Te das cuenta hacia dónde tiendes? ¿Te das cuenta hacia dónde te jala tu carne? ¿Hacia dónde te empujan tus pasiones y tus deseos? Pero tú tienes el potencial, la capacidad de apartar de tu carne el mal, de apartarte de lo malo, de decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo malo delante de Dios, no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a ver pornografía. Dejar el pecado es un acto voluntario, es una determinación, es algo que tú decides voluntariamente. Hacer lo bueno es un acto voluntario del corazón. Tú decides hacer lo bueno, tú decides agradar a Dios, tú decides amar a Dios, tú decides ser íntegro, tú decides ser puro, tú decides ser santo, tú decides ser justo. Es una decisión. Aparta de tu carne el mal. Te está diciendo, tú puedes apartar lo malo de tu vida. Te está diciendo, tú tienes esa capacidad, tienes esa voluntad. De ti depende. Todo depende de ti. ¿Cómo quieres vivir tu adolescencia? ¿Cómo quieres vivir tu juventud? ¿Como los demás? ¿Como los que no conocen a Dios? Pero ve cómo terminan. Todos amargados, odiando, frustrados, llenos de rencor, llenos de enojo, de coraje. Pero tú tienes la capacidad de apartar de tu carne el mal. Tú tienes la capacidad de tomar la decisión, de seguir el camino recto y bueno, de hacer lo bueno delante de Dios, de agradar a Dios, de vivir para Dios, de servir a Dios. Tú tienes esa capacidad. Dios te dio esa capacidad. Decide hacer lo bueno, vivir bien,
Divertirte sanamente. No tiene nada de malo en eso. Malo es practicar el pecado, fumar, tomar, drogarte, maldecir, mentir, ser hipócrita, ser mundano, ser impío. Eso sí es malo, eso sí es pecado. Adulterar, fornicar, ver pornografía, eso sí es pecado. Eso es desagradable delante de Dios. Aparta de tu carne el mal. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Querido adolescente joven, muy bueno sería que te preguntaras, ¿en qué actitud escuchas a tus papás? ¿En qué actitud obedeces a tus padres? ¿En qué actitud obedeces a tus jefes en el trabajo? ¿En qué actitud obedeces a los maestros en la escuela? ¿En qué actitud? ¿Enojado? ¿Lleno de ira? ¿Protestando? ¿Hablando entre dientes? ¿Molesto? Aparta de tu corazón el enojo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Por supuesto, sin Dios, la adolescencia y la juventud es un vacío profundo. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes, después de seguir el camino de las drogas, después de seguir el camino del cigarro, después de seguir el camino de los vicios, del alcohol, después de seguir el camino de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, ve a ver si son felices? Ve cómo viven. Sus rostros reflejan amargura. Sus rostros reflejan frustración. No son felices, no tienen paz. El muchacho vive atormentado porque embarazó a la novia. Y la muchacha vive enojada, amargada, porque está embarazada. Es un vacío tremendo el que provoca el pecado y el camino de los vicios, del libertinaje, de la rebeldía en los corazones de los adolescentes y jóvenes. Un vacío profundo. Por eso dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí vanidad quiere decir hueco. Un vacío tremendo. Un hueco produce cuando no está Dios con el joven y el adolescente. Cuando no está Dios. Cuando el adolescente no busca a Dios. Cuando el adolescente no busca a Dios, cuando el joven no busca a Dios, su vida es hueca, su vida es vacía, están llenos de frustración. ¿Cuántos adolescentes amargados, hechos pedazos, destruidos? Querido joven y adolescente, la etapa de la adolescencia y la juventud es preciosa, es maravillosa, pero en Dios, con Dios, para Dios. Si tú decides vivir en tu carne, conforme al mundo, conforme al pecado, conforme al diablo, el vacío que vas a experimentar es un vacío profundo, una soledad. Va a haber un hueco en tu alma, un hueco en tu corazón, que por más que quieras llenarlo con pecado, que por más que lo quieras llenar con cerveza, con alcohol, con cigarro, con drogas, con sexo, te vas a sentir cada vez peor, más vacío, más sucio, más miserable, porque el pecado no puede llenar el vacío del hombre. Este pasaje nos habla de cómo el adolescente y el joven puede vivir una vida plena, feliz, una vida satisfecha, una vida gloriosa, una vida preciosa en Dios. Versículo 1, capítulo 12, ahí mismo, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué palabra le está diciendo a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué significa acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Toma en cuenta a Dios. Querido adolescente, querido joven, necesitas a Dios. Tú sin Dios no eres feliz, aunque en apariencia eres muy libre, aunque en apariencia eres feliz. Eso es mentira. Tú por dentro estás vacío, estás hueco. Tú estás lleno de frustraciones. Tú estás desilusionado, decepcionado. Tú tienes amargura en tu corazón. Tú eres infeliz. No tienes paz. No eres alegre. No tienes gozo en tu corazón, no tienes alegría, no tienes dicha en tu alma, porque no tienes a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Querido adolescente y joven, el único que te puede hacer feliz,
el único que te puede hacer sentirte pleno, realizado, es Dios. Es Dios. Sin Dios, la vida es más que miserable, profundamente vacía, sumergida en una inmensa soledad, llena de insatisfacción. Acuérdate de tu Creador. Entiende, querido adolescente y joven, entiende que solo Dios te puede hacer feliz, que solo Dios te puede dar paz, gozo, alegría, que solo Dios puede transformar tu vida. Fuera de Dios no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No intentes creer o pensar que la felicidad está en el pecado, en el mundo, en todo lo que el diablo te ofrece, en todo lo que el mundo te ofrece, en darle rienda suelta a tus pasiones y deseos, porque ahí no está la felicidad, porque eso es vanidad, es un hueco profundo, es un vacío profundo. Está en Dios la paz. Acuérdate de tu Creador, toma en cuenta a Dios, decide buscar a Dios. Adolescente que me escuchas, joven que me escuchas, decide vivir para Dios, decide buscar a Dios. Lee la Biblia, aparta tiempo para leer la Biblia, aparta tiempo para orar. No faltes a la iglesia, acércate a la iglesia con respeto, con reverencia, porque es la casa de Dios, porque ahí está Dios, porque te va a hablar Dios, porque ahí es el lugar de adoración a Dios. No estés distraído, todos los días aparta tiempo para leer la Biblia, para orar, porque Dios es tu todo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No vayas a pasar la etapa de tu juventud sin Dios. No vayas a vivir la etapa de tu adolescencia y de tu juventud sin Dios. Toma en cuenta a Dios. Joven, jovencita, y aún me dirijo a hombres casados jóvenes, mujeres casadas jóvenes. Busquen a Dios, porque aún ustedes están en esa etapa hermosa, preciosa, gloriosa, maravillosa, bellísima de la juventud. La plenitud está en Dios, el gozo está en Dios, la felicidad está en Dios. Busquen a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tómalo en cuenta. Si no lo tomas en cuenta, te vas a dar una arrepentida que no te la vas a perdonar. Por eso dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Te dice, busca a Dios. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú no buscas a Dios ahora, adolescente y joven, después tú vas a querer regresar el tiempo. Te vas a dar de topes, te vas a dar de cabezazos, te vas a maldecir a ti mismo por no haber buscado a Dios en tu etapa de adolescencia y de juventud. Oh, te puedes acercar a muchos adultos y aún puedes ver el rostro de muchos adultos y puedes ver la forma de vida de muchos adultos, hombres y mujeres, y sus rostros reflejan impiedad, un vacío profundo, una insatisfacción profunda, una infelicidad profunda, amargura, odio, frustración, fracasos, derrotas, vergüenzas. Y si ellos te pudieran decir las cosas transparentemente y sinceramente, te dirían que pudiera yo regresar el tiempo. Oh, que pudiera yo regresar el tiempo, que pudiera tener tu edad adolescente, que pudiera tener tu edad joven. Muchos adultos te dirán, pero yo fui necio, yo fui insensato, sabiendo lo que era malo, lo hice, sabiendo que tales acciones y tal forma de vida me iba a traer severas consecuencias, como quiera lo hice. Y hoy no soy feliz, hoy no tengo paz. Hoy no puedo calmar mi conciencia, aun cuando ya me arrepentí y ya le pedí perdón a Dios y ya arreglé mis cuentas con Dios. Me sigue doliendo hasta el alma haber desechado a Dios en mi adolescencia y mi juventud. No haberme acordado de mi Creador en los días de mi adolescencia y de mi juventud. Me sigue doliendo no haber tomado la decisión de vivir para Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios en los días de mi adolescencia y de mi juventud. Me duele hasta el alma. Me sigue doliendo haber decidido el camino del pecado. Me sigue doliendo
haber decidido satisfacer mi carne con sus pasiones y deseos. Me sigue doliendo haber hecho a Dios a un lado de mi vida. Y aun cuando ya se arrepintieron, no se la pueden perdonar. Porque todo a su alrededor es dolor, tristeza, soledad, y aún los persigue un gran vacío. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes no están valorando esta preciosa etapa que Dios les concede? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes no valoran esta preciosa etapa que Dios les está concediendo, que Dios les está dando? Y están haciendo pedazos, están destruyendo por su egoísmo la etapa de su adolescencia y de su juventud. Te dice, busca a Dios antes de que lleguen los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días en que vendrán las consecuencias de tu pecado. Esos son los días malos. Los días en que vas a empezar a cosechar las consecuencias de tu rebeldía. Los días malos son los días en que vas a empezar a cosechar las consecuencias de tu libertinaje, en que vas a empezar a cosechar las consecuencias de haber decidido ser borracho, drogadicto, fumador, fornicario, adúltero, pornógrafo, y te va a doler mucho. Hay muchos adultos que quisieran regresar el tiempo. Hay muchos adultos que quisieran tener tu edad, querido adolescente y joven. Hoy muchos adultos dicen, si yo tuviera tu edad, mira, yo estudiaría, le echaría muchas ganas a la escuela, yo me sujetaría a mis padres, los obedecería, lo haría con gusto, los obedecería con alegría. Yo buscaría a Dios, amaría a Dios por sobre todas las cosas, serviría a Dios, y yo sabría que entonces tendría asegurado una etapa de adulto en paz, feliz. Pero ¿cuántos adultos están hechos pedazos porque no tomaron en cuenta a Dios en la etapa de su adolescencia y de su juventud? Querido joven, sin Dios te espera una desgracia terrible. Querido joven, tú puedes desechar a Dios de tu vida. Tú puedes no acordarte de Dios en esta etapa que estás viviendo. Querido joven, tú puedes creerle al diablo, que el diablo te dice que no necesitas a Dios en esta etapa, que tú sin Dios puedes ser feliz, que tú goces la vida sin Dios, que tú disfrutes el pecado, que le des rienda suelta a tus pasiones y deseos, que satisfagas tu carne, que no le niegues nada a tu carne, que si tu carne te pide cigarro, dale cigarro, que si tu carne te pide cerveza, alcohol, dale cerveza y alcohol, que si tu carne te pide droga, métele droga, que si tu carne te pide pornografía, dale pornografía, que si tu carne te pide que forniques, fornica, que si tu carne te pide que adulteres, que adulteres. Ese es el consejo del diablo, ese es el consejo del diablo, que le des rienda suelta a tus pasiones y deseos, que no tomes en cuenta a Dios, que no te importe Dios, que no pienses en Dios, que no te acuerdes de Dios, que no te acuerdes de leer la Biblia, que no te acuerdes de orar, que no te acuerdes de ir a las reuniones. Es domingo y te quedas dormido. Es domingo y no te importa que sea domingo, tú te quedas en tu casa. Eso es lo que el diablo te aconseja y te ordena, pero vas a pagar muy caro, porque van a venir los días en que Dios te va a dar el pago. Van a venir los días en los cuales vas a cosechar lo que sembraste. Por eso te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, o sea, un profundo vacío, una profunda frustración, porque no tomaste en cuenta a Dios, porque no te acordaste de Dios, porque no buscaste a Dios. Ve cómo viven los que han dejado a Dios. Míralos cómo viven. Amargados, frustrados, esclavizados al pecado. Muchos de ellos viven en unión libre, llenos de infelicidad, con una conciencia culposa. Ve cómo viven en sus casas como perros y gatos, peleándose, maldiciéndose, porque no está Dios con ellos, porque no tomaron en cuenta a Dios. Querido joven y adolescente, busca a Dios, acércate a Dios, porque si no lo haces ahora, tarde o temprano, tú vas a experimentar en carne propia las terribles consecuencias, las espantosas consecuencias, las dolorosas consecuencias de no haber tomado en cuenta a Dios. ¿Lo quieres experimentar, querido adolescente joven? Querido adolescente y joven, ¿quieres experimentar
las consecuencias de no haber buscado a Dios. Aférrate a tu carne, vive conforme al mundo, vive conforme al diablo. No honres a tus padres, no te sujetes a ellos, y tú vas a cosechar las consecuencias. Toma la decisión de buscar a Dios, querido joven y adolescente. Tú puedes apartar de tu carne el mal, tú puedes apartar el enojo de ti. En ti está el tomar la decisión de vivir una vida justa, recta y agradable delante de Dios. En ti está. Tú tienes la capacidad de decir: voy a buscar a Dios, me voy a apartar del pecado, voy a agradar a Dios. No voy a seguir el camino del pecado, ni de los vicios, ni de la inmoralidad sexual. Y si tú lo haces, vas a ser inmensamente feliz. Si tú buscas a Dios, tú vas a estar lleno de paz, de gozo, de alegría, de una satisfacción profunda, inmensa. Decide buscar a Dios. Toma la decisión de buscar a Dios, querido joven y adolescente. Cerramos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por hablarnos. No solo te pido que hables a los adolescentes y a los jóvenes, aún habla a los adultos. Hay muchos adultos que en su adolescencia y su juventud decidieron no tomarte en cuenta, decidieron no acordarse de ti, decidieron no buscarte. Y qué vida tan miserable viven hoy. Espiritualmente viven una vida vacía, profundamente miserable, pero aún hay esperanza en ti. Aunque les va a costar mucho, pero aún hay esperanza. Las cosas pueden mejorar, las cosas en ti cambian radicalmente, Señor. Aún te pido por ellos que los ayudes para que te busquen con todo su corazón, Señor. Yo pongo a cada adolescente y a cada joven en tus manos. Bendícelos, ayúdalos. Ayúdalos a tomar la decisión de buscarte, de acordarse de ti en esta etapa, de tomarte en cuenta y de vivir conforme a tu santa voluntad, Señor. Que así sea, Padre. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido joven, que esta sea tu decisión. Las palabras de este canto, que sean tu decisión. Decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Querido joven, si tú tomas la decisión de tomar en cuenta a Dios en la etapa de tu adolescencia y tu juventud, Él va a estar contigo todos los días, te va a ayudar en cada lucha, en cada prueba, en cada tentación, en cada angustia, en cada aflicción. Va a estar Dios a tu lado. Dios sabe que no la tienes fácil, pero también Él sabe que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que no es con espada ni es con ejército,
es con su precioso Espíritu Santo. Que de verdad tú decidas seguir a Cristo. Que seas un joven verdaderamente cristiano, que ame a Dios, que busque a Dios, que sirva a Dios. Toma esa decisión, joven, por tu bien, por tu futuro. Toma la decisión ahora de buscar a Dios, de vivir para Dios, de amarlo por sobre todas las cosas. Amén. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. He decidido seguir a Cristo hasta el final. He decidido abandonar al mundo con su maldad. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero yo sé que fácil no será, pues luchas a mí vendrán. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Pero a mi lado todos los días Cristo estará. Porque tú eres fiel para bendecir, para ayudar, para derramar tu gracia sobre todos aquellos y todas aquellas que deciden buscarte, amarte y servirte. Tú bien sabes que todos aquellos que deciden vivir para ti no la tienen fácil, nunca la van a tener fácil, pero tú vas a estar con ellos a su lado. Tú los vas a ayudar, tú les vas a dar de tu espíritu, de tu gracia, de tu poder, para que día a día sean más que vencedores, para que vayan de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Porque esa es tu voluntad y ese es tu deseo. Gracias porque así va a ser, Señor, sobre todos aquellos que decidan buscarte. Sobre todos aquellos que decidan buscarte. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel para bendecir a todos los que se vuelvan a ti, Señor. Para bendecir a todos aquellos que decidan vivir para ti, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo. Bendito seas por siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermanos, eso es todo. Que Dios los bendiga, hermanos. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, que Dios los bendiga.